Buenas tardes. Hoy les voy a explicar cómo estimar derivadas con respecto a tablas. Bien, el ejercicio nos dice, la tabla nos da algunos valores de la función diferenciable f, x en 1, 4, 6, 7, 9 y 12. F en x y sus valores en f de 1, f de 4, f de 6, f de 7, f de 9 y f de 12. Con base a esta tabla, ¿cuál es el valor que mejor estima f' de 2? Que mejor estima, no que cuál es. Vamos a descubrir el que más se acerque. Mediante una tasa de cambio de promedio entre los puntos más cercanos a x2 con el que voy a estar trabajando. Vemos que nuestra tabla no nos da x2 ni mucho menos f' de x2. ¿Cómo puedo sacar el promedio? O cómo puedo sacar más bien estimar esa derivada. Pues bien, la derivada la voy a estimar por medio de los puntos más cercanos a x2, que en este caso dan los puntos 1, x en 1 y x en 4. Bien. Tengo que encontrar la razón de cambio de x1 y x4, por lo que es 4 menos 1 igual a 3. Esta es la razón de cambio de x. Y debo de encontrar también la razón de cambio de y, lo que me hace mi ecuación para encontrar o estimar la derivada con la que estoy trabajando 2. Entonces encuentro la razón de cambio de f en 1. Ahora trabajamos con f en 1 y con f en 4, que son los puntos más cercanos a f' de 2. Por lo que es menos 25 menos 33. ¿Cuál es la razón de cambio? La razón de cambio entre estos dos números es menos 25 para menos 33 son 8. Menos 8. Ya que tengo mis razones de cambio respectivamente de x y de y, sustituyo mis valores. Sencillo. Mi razón de cambio de x es 3 y mi razón de cambio de y es menos 8. Sé que se ve algo amontonado, pero es fácil de explicar y a entender. El 3 lo sacamos de la razón de cambio de x en 1 y x en 4, los puntos más cercanos a x en 2. Y menos 8 lo sacamos de razón de cambio de f en x en 1 y en f de x en 4, que es menos 8, los puntos más cercanos. Ya que tengo mis razones de cambio, lo que voy a utilizar va a ser la siguiente manera. Mi razón de cambio de y entre mi razón de cambio de x. Sustituyo valores que ya los conozco, menos 8 sobre 3 y divido. Lo que me da menos 2.66. Lo que podemos comprobar que sí, efectivamente estábamos en lo correcto desde el inicio. Esta es mi razón de cambio. No, más bien esta es mi estima de la derivada. Podríamos deducir que f' de 2 es menos 2.66.